raquimedular. No sé, presenciado. No, cuando espondilolistesis, ¿Cuáles son las principales manifestaciones según lo que usted cree que pueda pasar con el conocimiento de fisiopatología que tiene? Si el TEC era un traumatismo encefalocraniano y vimos las diferencias que tenía, por ejemplo, un TEC cerrado, que es abierto, la hemorragia, etcétera, y las consideraciones que hay que tener, y también nos dimos cuenta que quizás el kinesiólogo en el momento solamente va a prestar ayuda de parte más básica. En el caso del traumatismo raquimedular, no escapa mucho de esto, pero la participación kinésica ahí ha sido sí va a ser fundamental. ¿Qué cosa va a estar lesionada aquí no? Si hablamos de traumatismo raquimedular? médula. A ver, ¿qué es la médula? Para ustedes. Como una vía. Vía de información, ¿no es cierto? Si esa centro vía de se daña, respuestas. ¿qué va a pasar con la información? No se transmite. Al no transmitirse vamos a tener alguna alteración. Va a depender del lugar, va a depender también de la magnitud. Este traumatismo raquimedular va a tener también consideraciones clínicas. Por eso vamos a ver primero un pequeño video introductorio. Así que esta cosa lo deja revisar y si el ingeniero de la universidad no lo permite. Trauma raquimedular. La lesión de la médula espinal se puede dividir en causas traumáticas y no traumáticas. La lesión medular traumática es causada por intercambios de energía que generan el daño inicial a la médula espinal. Este daño puede ser permanente y con un severo déficit neurológico. Cuadro clínico. Diferentes niveles de la médula espinal inervan distintos grupos musculares. Los pacientes con sospecha de lesión medular traumática se someten a un examen neurológico intenso para evaluar la disfunción neurológica y, por otro lado, la imagen radiológica puede demostrar el daño en las vértebras y o en la médula espinal. El grado de la lesión se clasifica de acuerdo con la normativa de la Asociación Americana para Lesiones Espinales, que varían desde el grado A, que es el más grave, hasta el grado E, que es menos grave. El resultado puede generar la pérdida parcial o total de la función por debajo del nivel de lesión. Por ejemplo, las lesiones de la médula espinal cervical pueden causar cuadriplegia, es decir, parálisis de los miembros superiores e inferiores. El trauma inicial causa desplazamiento o dislocación de la columna vertebral, lo que provoca la compresión o sección de la médula espinal. Esto causa una lesión focal de muerte celular y disfunción de la barrera hematoespinal, tras lo cual inicia una cascada de lesiones secundarias que incluyen cambios vasculares, inflamación, pérdida de la homeostasis iónica y estrés oxidativo, aumentando así el daño a la médula espinal. La muerte celular contribuye a la formación de cavidades quísticas que están rodeadas por una cicatriz glial, interfiriendo con la regeneración neuronal y la recuperación funcional. Durante los últimos 30 años, varias terapias neuroregenerativas o neuroprotectoras han sido llevadas de estudios preclínicos a ensayos clínicos. Otras terapias potenciales incluyen el trasplante de células, la neuromodulación y la robótica. De hecho, un exoesqueleto robótico llamado Rewalk ha sido aprobado por la FDA de Estados Unidos para su uso en pacientes con paraplegia. Este dispositivo se ajusta alrededor de las piernas y la espalda del paciente para facilitar el sentarse, pararse y caminar. Para limitar el daño adicional a la médula espinal, se recurre a la monitorización hemodinámica y a la cirugía descompresiva, y a largo plazo se contempla también el tratamiento de las complicaciones sistémicas de la lesión, que van desde la inmunodeficiencia secundaria, trastornos gastrointestinales y urinarios, hipotensión postural, disreflexia autonómica, dolor neuropático, úlceras de decúbito y complicaciones respiratorias. El trauma raquimedular se asocia a una calidad de vida más baja, debido a la presencia de espasticidad, disfunción intestinal y vesical, además de las consecuencias financieras que dependen de la edad del paciente y la gravedad de la lesión. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el costo de por vida para darle cuidado a un paciente con lesiones de grado A y C, según la clasificación de la Asociación Americana para Lesiones Espinales, oscila entre los $2.3 millones para lesiones de nivel torácico, $4.7 millones para lesiones de nivel cervical superior. Las enfermedades neurológicas no esperan. Atiéndete.
Estimados, con esta información, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser la población que va a estar más predispuesta a esta lesión? ¿Adulto? ¿Alguna caracterización? ¿Algún rango? ¿Adulto mayor? ¿Quiénes son los que andan saltando por el muro? ¿Quiénes son los que andan manejando casi cuando se ven y van hacia atrás? De 20 a 40 años. 20, 40. ¿Quiénes son los que no ven y van con una sola mano porque si no es poco son más peligrosos? ¿Quiénes son? Por ende, es una lesión que va a afectar a personas que están en edad productiva, cercana entre los 30 a 40 años, que van a tener que vivir, por eso hablamos de ese impacto, no solamente emocional, físico, sino también económico. Entonces lo vamos a ver de manera más global y en el laboratorio lo vamos a llevar a una práctica que les tengo preparada, que va a ser igual importante que lo puedan vivir. Cuando hablamos de este traumatismo, bueno, ahí va a estar en el enlace del video, por si lo necesitan después para repasar, porque el video está bastante completo. Con una definición más clara, nosotros nos vamos a quedar con esta que está acá, que va a ser una lesión de estructuras tanto óseas como también del sistema nervioso, ahí en el neurológico, que va a afectar la conducción de las señales motoras y sensitivas, y también vamos a tener quizás un compromiso del sistema nervioso. Recuerden que por todas estas vías también van los ganglios y también las vías de información. Acá, ¿qué podría estar pasando? Vean ahí, tenemos el conducto ependimario y tenemos varias capas medulares que están comprometidas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se lesiona la médula por la parte posterior solamente? ¿Es un déficit completo? Sensitivo. Más sensitivo. Si la lesión es más anterior, más Motora. motora. ¿Ya? Pero que sea selectivo es bastante raro. Casi siempre la lesión es completa o incompleta por un lado, tenemos hemisecciones, hay varias divisiones de esta lesión. Por lo tanto, usted como kinesiólogo tiene que estar preparado para poder evaluar la parte sensitiva y motora desde el punto de vista neurológico, cosa que ustedes ya saben. Y ya saben hacerlo, conocen los dermatomas, conocen los miotomas, solamente nos queda ahora ver qué grado de afección va a tener el paciente. Va a ser consecuencia de esta interrupción de la vía nerviosa, por lo tanto vamos a tener una interrupción en la comunicación del cerebro con el resto del organismo. Pero la característica siempre va a ser que la lesión va a ser la que va a determinar el grado de complejidad, y eso va a ser siempre debajo del lugar de la lesión. Por lo tanto, la parte del organismo que se va a ver más compleja va a ser siempre de la lesión hacia abajo. Siendo también, como vimos en el video y lo vamos a revisar más adelante, la sección cervical la que provoca mucho más daño. Estimados, ¿creen ustedes que van a tener un paciente con un traumatismo raquimedular dentro de su bagaje como kinesiólogo? Lo más seguro que sí. ¿Ya? Ahora, los que son deportistas, los que son aficionados quizá a los paradeportes, también los van a tener que vivir sí o sí. Y ahí la labor del kinesiólogo también va a variar. Ahí vamos a dar experiencia un poquito más adelante. Ya con la definición clara de qué es lo que es este traumatismo raquimedular, la idea es también dejar claro que va a tener manifestaciones que lamentablemente algunas veces no van a evolucionar como quisieran. ¿Ya? Ustedes ya conocen cómo es la fisiología neurológica. ¿Existe la forma de poder reparar un tejido neuronal? Bastante difícil. ¿Sí? A nivel de la corteza cerebral quizás hablamos más de neuroplasticidad, pero si complementemos daños a nivel medular, hay algunas promesas ahí, están tratando de hacer alguna investigación. Ustedes saben que bueno, aquí inventan de todo, pero lamentablemente una médula dañada no se va a poder reemplazar con otra médula distinta. ¿Ya? Por ejemplo, con un reemplazo de cadera, un reemplazo de algún tejido, que se están haciendo varios injertos de distintos tipos de tejido en el cuerpo, pero lamentablemente hasta el momento no hay nada que devuelva la situación original al usuario. Entonces, ¿cuál es el rol del kinesiólogo en este momento? Es darle, hoy pobrecito, te lesionaste. ¿Cuál creen que es su rol al trabajar con un paciente raquimedular? Usted le va a decir, no, yo te voy a dejar caminando de nuevo. Una responsabilidad. ¿Cuál es el gran objetivo de kine al trabajar con un traumatismo o con un paciente con un diagnóstico de este tipo? Muy parecido a lo de la CP. Que el paciente pueda ver las fortalezas que tiene y adaptarse a esta nueva realidad para poder mantener cierto funcionamiento. ¿Ya? No les prometan cosas que no van a poder quizás cumplir en el corto periodo, porque he visto muchos que lamentablemente por esta lesión dicen, no, en un año vamos a estar trabajando, o neurólogos que son bastante lapidarios le dicen, no, usted ya no se va a recuperar. Nunca hay extremos, pero siempre tiene que haber mesura. Por lo tanto, mejorar la calidad de vida
Es una visión más optimista. No es un objetivo, es una visión más optimista, que no mejorar la calidad de vida y mejorar los familiares. No vamos a sacar esos objetivos, como ustedes ya los conocen, ya los tienen como herramienta, ya como líder. Sí, van a ser parte inherente de su tratamiento. Pero la idea es que esta rehabilitación permita esto. ¿Sí? Pero eso no solamente va a hacer su labor. ¿Qué más necesitamos para que este paciente, con esta nueva realidad, pueda tener una vida dentro de lo más tradicional posible? ¿Qué falta en este planeta? ¿Qué falta en este país? ¿Qué falta en esta ciudad? ¿Qué falta en esta universidad? Para que alguien con silla de ruedas se pueda sentir pleno. Empatía. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, si yo lo hago pasearse en el campo de silla de ruedas, ¿van a poder tener acceso a todos los lados? ¿Quieren ir a simulación? ¿Va a poder subir una simulación? Hasta Manzanadas. Hay algunas zonas que podemos decir que podrían ser que se están haciendo cosas por una ley, que son la ley de barrera y todo lo demás, que es cuando suben acá por este ascensor y a veces lo mudan por un inicio de tobillo y está como que ya está diseñado para que podamos tener esta comunicación más universal, pero no pasa en todos lados. Ya el hecho de cómo está construida todas las ciudades o muchas ciudades ya es una barrera para que el paciente ya se sienta bien quizás con él y con su entorno en el momento de su casa. Pero cuando quiere volver a la realidad o salir por último a comprarse algo, que es lo más natural que uno quiere hacer, salir a comprar el pan, etc., hay un montón de barreras. ¿Sí? De ahí vamos compartiendo algunas más adelante. Entonces, desde lo anatómico hasta lo fisiopatológico, para que ahí vayamos conversando que lo hemos visto. Observamos acá, la médula, ¿de dónde hasta dónde va? ¿Cuáles son los límites de la médula? Como estructura. Inferior. A nivel de Nivel de... L2, L3. No, S1. L1. L1 termina la médula. Bueno. Pues sigue la cola de caballo. Sí, L1 y L2. Luego la cola de caballo. Como estructura cilíndrica vamos a tener quizás casi a nivel lumbar, primeramente la lumbar y después se ramifica, donde va a tener la caudequina, la cola cava. ¿Sí? Pero el límite superior, ¿cuál va a ser? Donde comienza el tallo cerebral y termina el tallo cerebral, mejor dicho, comienza la médula. ¿Cuál es el límite? ¿Y cuál sería la transición acá? ¿Quién se va a encontrar? Bulbo raquídeo. ¿La médula arriba? Bulbo raquídeo. ¿Cuál es el bulbo raquídeo? Entonces hacia arriba limita con el bulbo raquídeo y hacia abajo con el cono medular o la caudequina, como lo decían antiguamente. Pero todo este recorrido va a viajar por dónde? ¿Cómo se llama ese espacio? Conducto medular. Canal medular. ¿Agujero? Raquídeo. ¿Quién me dice cuando el profesor le enseña cuáles son los límites del agujero vertebral? La cara posterior del cuerpo con la cara posterolateral, y empieza todo un discurso que yo creo que no lo vivieron aquí, porque yo no sabía que estaban así. Pero nosotros observamos que este agujero vertebral, que se forma gracias a la forma de la misma médula, va a tener a proteger la vértebra, la quiere proteger en sí. La médula en sí, ¿qué forma tiene? Si la vemos ahí. Ah, de al lado, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama entonces este agujero? ¿Pero alguien se acuerda la forma del agujero a nivel cervical y a nivel lumbar? ¿Cómo era el agujero? Cervical, triangular. Triangular, sí. Tenemos ahí una media pifia arquitectónica. La única que es cilíndrica, ¿cuál El es? lateral arriba. La dorsal. Dorsal tracción. ¿Ya? No va a conocer. ¿Ya? Entonces, de triangular pasamos a tríptica. Es una zona que va a tratar de proteger eso. ¿Qué más protege la médula? ¿Qué cubierta tiene por fuera? La meninges. La vía madre, la aracnoides, la dura madre. ¿Ya? Que es una barrera que usted puede ver acá, que va a proteger la parte externa de la misma médula. Y nosotros nos vamos a conocer esto del radial derecho. ¿Cómo se llamaba eso radial medio? ¿Qué diferencia hay entre la parte anterior y la parte posterior anatómicamente hablando de la médula? Por delante hay una fisura, por posterior hay solamente surcos. ¿Ah? La parte de atrás tiene surco medial, posterior, intermedios y laterales. Y la parte anterior tiene una fisura y dos surcos laterales, no tiene intermedios. ¿Okay? Es por su organización. Y los filetes nerviosos o las raíces nerviosas que usted conoce como los nervios raquídeos nacen de los surcos laterales, tanto posterior como anterior. Y para los que se acuerdan también de eso, en la parte posterior tenemos un ganglio.
que es el ganglio sensitivo. O sea, anatómicamente tenemos ya una predisposición, ya más o menos, o mejor dicho, una organización bastante clara, en que la parte posterior tiende a ser más sensitiva y la parte anterior tiende a ser más motora. Pero eso hablamos nosotros de manera general. Pero si ustedes ven acá, estas vías de color verde, ya, que no quiero decir las diferencias de los tonos porque no lo sé, y ese que está de un color un poco más rojo, ¿cuáles vías son? Las vías descendentes y las vías ascendentes. ¿Sí? ¿Cuál sería esa de ahí? Espino cerebroso. ¿Ese de ahí? Espino de la ¿Qué lateral. información llevaba eso? Dolor, temperatura. Dolor y temperatura. Tracto espinotalámico lateral. Dolor y temperatura. ¿Está hacia atrás? No. Está casi más adelante. Y es porque la función que yo les comentaba desde el inicio cuando hablamos de neuro es la función de la raíz motora y la raíz sensitiva. Pero a través de toda la sustancia blanca de la médula como estructura encontramos la vía ascendente y descendente. ¿Ya? Se van a replicar, se van a organizar, inclusive esta de acá, que es la vía corticospinal anterior, ¿sí? Que la que más ustedes empiezan a hablar es esta de acá, que es la vía corticospinal lateral. Ahí está la luna espinal, la vesícula, etc. Todas las que usted ya más o menos ubica. Que algunos no se acuerdan que estaba la tectoespinal, que era esa chiquitita que regulaba el movimiento de los ojos. Y la que les pregunté en la prueba, que era esta, la rubro espinal, que tenía que ver con la facilitación de ciertos patrones motores más primitivos. Ya, todo eso, chicos, no se les tiene que olvidar. Yo sé que pasaron por anatomía, sé que pasaron por neuro y lo mismo de manera bastante superficial, pero usted debe manejar todas las vías de información para poder entender cómo el paciente va a tener secuelas y cuáles van a ser las mayores secuelas. No es lo mismo tener un paciente que se daña solo esa parte de atrás que un paciente que se daña la parte anterior. ¿Qué pierde acá cuando se daña esa zona? Si es la columna dorsal posterior o el fascículo gracílico cuneiforme. ¿Qué tipo de sensibilidad? ¿Prospectiva? La propioceptiva, que es distinta a la sensibilidad superficial. Ese es el impacto de manejar estos chicos. Ustedes cuando vean el informe clínico, ustedes cuando vean el diagnóstico médico, lo más seguro es que el diagnóstico diga traumatismo raquimedular. Y se acabó. ¿Y cómo usted va a cerciorarse si están las vías alteradas o no? Haciendo la evaluación correspondiente a cada una de las vías que usted ya conoce. Haciendo la evaluación o la análisis completa. ¿Qué vamos a observar también? Bueno, los niveles que ya vimos también a nivel de video que tienen que ver con que existen lesiones cervicales, torácicas, lumbares, que mientras más superior sea el nivel, mayor compromiso va a presentar el usuario porque va a tener menos comunicación con el resto de las estructuras encefálicas. Si hay un daño cervical, desde la cuello hacia abajo va a perder toda la movilidad y ahí podemos tener una tetraplegia, o tetraplegia como dice el mexicano, que es distinto a una tetraplegia, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en la plegia hay ausencia total de movimiento y en la parecia pérdida de fuerza en el movimiento. ¿Por qué en la prueba pusimos que el paciente tenía déficit de sensibilidad entonces? O sea, aparece a nivel de la cara. ¡Oh, compromiso el trigémino! El trigémino ve la masticación y ve la sensibilidad de la cara, no cambió la fuerza. ¿Ya? Entonces a veces están abusando solitos, están ahí, tienen la información, tienen que saber procesarla. Si ya hablamos de un nivel ya que va a comprometer acá, si se fijan, solamente el tronco y las extremidades inferiores, hablamos de una paraplegia. ¿Sí? En algunos libros aparecen estas famosas rarezas que son las monoplegias, las triplegias, pero casi siempre nosotros nos vamos a encontrar con esto. Tetra o para, o cuadri, como le dirían en otros libros. El cuadri es el tetra, que son 4 extremidades afectadas, y el para o di tiene que ver con 2, específicamente más inferior. Y ahí van a tener ustedes quizá un recuerdo de cómo era la funcionalidad de cada una de las zonas, parálisis en todo el cuerpo, hasta lesiones que son ya quizá un poquito más superficiales. Va a haber funciones en las caderas y en las piernas a nivel sacro, pero acá y a nivel cervical el compromiso es mucho mayor. ¿Dónde creen ustedes que está la prevalencia mayor de los daños producto de un traumatismo raquimedular? ¿Torácico? Está entre lo cervical y lo lumbar. ¿Cervical por qué? Latigazo, accidente, el famoso piquero también genera daños. Y acá a nivel lumbar, por accidente de tránsito, por los cambios de direcciones, etc. Por estructura de alta energía. Pero
las lesiones pueden ser completas o incompletas dependiendo de la magnitud. ¿Ya? Acá tenemos una escala que lo deja bastante claro, en donde podemos ver que está la para, la tetra, ¿ya? Y aquí podemos ver distintas lesiones que son incompletas, pero podemos tener un compromiso solamente de un lado de la médula, sería un compromiso más que nada del mismo lado. Acá podemos ver que la lesión está más hacia la parte anterior, acá está más hacia la parte posterior, y ahí uno tiende a observar la parte clínica. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante? Es que no confundan las lesiones a nivel cerebral con la lesión a nivel de la médula. Por ejemplo, si ustedes saben que el paciente le dio una CD izquierdo, ¿dónde van a estar las manifestaciones más del daño? ¿En qué cuerpo? ¿En el derecho o el izquierdo? En el contralateral. ¿Sí? Por el tema del cruce acá a nivel de arriba, donde está la deposición de las pirámides, la información tiende a ir, recuerdan, un 90% cruza y un 10% baja de forma directamente. Pero, en el caso de un daño a nivel medular, si se lesionó el lado derecho, las manifestaciones son del mismo lado. No hay disposición de información. Por lo tanto, acá tenemos un compromiso motor del lado derecho. Y, aunque no lo crean, si se fijan acá, tenemos un compromiso sensitivo del lado contrario. Aunque aquí no haya daño, acá sí hay núcleo sensitivo. Lo mismo pasa acá. Tenemos un daño en la parte anterior. La parte motora sí o sí está comprometida, pero la parte sensitiva también aparece, porque recuerden que los núcleos están compartidos en distintos lugares. En la parte posterior es un poquito más claro el déficit a nivel de la sensibilidad, no tanto motora, por las raíces que son más anteriores. Y ya si tienen un síndrome central, vamos a tener una complicación quizás más mixta. Pero esa es la idea que ustedes van a tener que sí o sí evaluar al paciente, dependiendo de si el trauma es completo o incompleto. Cuando el daño medular, el mismo lado de... Exactamente. Y a nivel central o cortical, se decusa. Datitos clínicos que siempre le van a servir la epidemiología. En el 2018 hablamos de 10.5 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la proporción? Hay más hombres o mujeres con este daño. Adivinen. Hombre. No es porque seamos más, no es porque hay algo que nos falla de entre los 30 a los 60, yo creo que un rango digo que se desconecta algo. De los 1 a los 9. Yo creo que puede ser, podemos ampliar la búsqueda, pero esos 10,5 casos, la mayoría son varones. En el caso de otro dato, podemos hablar de que en el caso de este daño se da a un nivel bastante poco común. Es una afección que le da a nivel socioeconómico alto. ¿Por qué creen que le afecta más a los cuicos que a los pobres? Tiene piscina. ¿Qué más? ¿Tienen acceso quizá? Nada de deporte de antena. Que vamos a esquiar, vamos a la barba en verano, ¿ya? Y ahí se cae, para se no, esa es sencilla. Entonces, mientras más acceso tengan quizás a deportes extremos que no son baratos, pueden aparecer esta lesión. Es solamente una referencia a nivel de Estados Unidos y Europa, pero como dicen que nosotros estamos yendo hacia ser un país ya progresivo y todo el tema, vamos a tener que tener cuidado con esto. Aunque yo creo que esto de acá en Chile va a pasar lo mismo, o sea, sobre todo acá en Arica ya uno tiene acceso a auto, todo, ya un deportivo que en el sur no se puede comprar, acá sí tenemos, entonces esto es dependiendo de los lugares. Esto es importante. Hablamos de una prevalencia de 51.600 casos aproximadamente y una incidencia de 1.1, en este caso 1.618 casos durante solo el 2017. Y aumentando. ¿Ya? Estos son datos reales de publicaciones que quizás no se han actualizado. Sería interesante saber qué tanto ha crecido. Creo que en pandemia se disminuyó, por obvia razón, por el confinamiento. Pero después de se pegó un alza, no sé, como que estaba muy encerrado y tengo que salir a hacer alguna cosa, con un traumatismo regional. Entonces se comporta bastante variado esta, por así decirlo, patología. Vamos a observar que la principal causa son las caídas, ya más de 50%.
paciente se cayó. El conflicto y el terrorismo fueron la causa más común en el norte de África y de Oriente. Se sabe, pero cómo va a aumentar. Próximamente en Chile, no sé qué. Si va a subir o no va a subir. ¿Cómo creen que acá en Chile puede subir este índice de traumatismo raquimedulares? Es muy variable. Es muy variable acá. Desde conflictos bélicos, como estamos viendo, hasta quizás accesibilidad. Las tasas de caídas y lesiones en carreteras van aumentando, si empezamos a comparar de los años 90 a los años 2000, por lo tanto, mayores accesibilidad a vehículos, mayores tasas de consumo de alcohol y demás, ¿ya? Porque nunca siempre echamos la culpa al pobre alcohol, ¿ya? Pero siempre hay consumo de otras sustancias que te pueden alterar la percepción y vas a tener una infraestructura que es bastante insegura. Si sumamos eso, ¿cuál creen ustedes que es la infraestructura que genera más daño a nivel global? El mantenimiento de las calles. Acá en Arica todos los días hay un hoyo nuevo. Un socavón ya no son hoyos ya. O los motores que no sé qué les pasa, que tienen una infraestructura que son no debiesen ser como son acá, ¿ya? Que son demasiado altos, en vez de alto y corto, el pobre auto se ve muy alto, ¿ya? Y se puede perder el control también. Y acá en Chile nos salvamos hasta hace muy poco, pero la cultura vial. Todavía hay algunos que frenan para poder permitir que crucen, pero cada vez son menos. ¿Ya? Acá los accidentes están a la orden del día, lo que pasó lamentablemente ayer en Santiago, que falleció este joven de 11 años, ¿ya? Producto de también un accidente. Y en América del Norte y Europa Occidental son los que tienen mayor índice de accidentabilidad. ¿Por qué? América del Norte, ¿quién está ahí? Donald Trump está ahí, ¿ya? Europa Occidental. Occidental, oriental. Oriental más para el lado de Rusia, occidental más para el lado de Italia. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la grande fábrica automovilística? En Gringolandia, en Europa. Ahora se fueron para el lado chino, pero antiguamente estaban todos en Europa, Londres, España, etc. ¿Para qué decir los franceses? ¿Ya? No vamos a operar autos, pero yo cada vez peor, así que no se compre y en América del Norte, obviamente, el núcleo americano, autos grandes, impacto mayor. ¿Ya? Mayor poder adquisitivo, por eso se relaciona con esta información que es como interesante, no es algo que lo vamos a llevar a la práctica, pero mientras más accesibilidad tenga, más daño, más accidentes, más complicaciones podrían aparecer. ¿Ya? Entonces, esa es la visión de poder tener nosotros acceso al traumatismo raquimedular, pero no todos quizás van a ser directos, sino que algunos van a ser consecuencias de la misma lesión. Lo que pasaba con el TEC. En el TEC teníamos mecanismos iniciales de lesión y los secundarios, que los secundarios eran más complejos. Acá también. El traumatismo raquimedular va a tener mecanismos primarios y, como les comentaba, también secundarios, producto de la lesión. Dentro de los mecanismos primarios van a estar la lesión a nivel de las estructuras que estabilizan la columna, la fractura cerebral inmediata, el desplazamiento de la médula, el daño a nivel medular. Pero producto de ese daño o de la energía del trauma aparecen la isquemia, la hipoxia, la edema, la excitotoxicidad y la apoptosis. Como buenos estudiantes de respiratorio, ¿qué es la hipoxia? ¿Qué diferencia había la hipoxemia? era hipoxemia. Hipoxemia está Disminu- la disminución del PO2. No, pero palabra como de quién. La presión de La oxígeno en disminución de la sangre. presión de oxígeno, La disminución de oxígeno en sangre. la hemoglobina. Y en la hipoxia es la disminución de la hemoglobina, de la saturación y de la presión de oxígeno en sangre. Brumera estaría orgulloso. Lo único que más. Más sencillo. Hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos. Hipoxemia, falta de oxígeno en la sangre. Es que la disciplina y que la recepción y que la copa de la recepción. ¿Qué es lo que es la isquemia? Falta de irrigación. Déficit de irrigación sanguínea. Disminución de la irrigación. Y después puede venir, si pasa de la isquemia, ¿qué puede venir? Necrosis. No, al infarto. Cuando ya no hay irrigación. Y si no hay infarto,
Necrosis avascular. A la necrosis. ¿Ya? Isquemia. Infarto. Necrosis avascular. Recuerden que el infarto no necesariamente asocia con el corazón. El infarto es cualquier tejido que tenga irrigación y le falta irrigación puede tener un infarto. Infarto al ojo, infarto a la rótula. ¿Ya? Pero casi siempre lo asociamos directamente al infarto agudo al miocardio. ¿Qué es la apoptosis, estimados colegas? Muerte celular programada. Programada, que es distinto. Como el suicidio, la palabra más bonita, pero la programación de estas, ¿cómo lo vamos a decir para que sea family friendly? ¿Ya? Pero, La obsolescencia programada. como los celulares, como las cuando ya apagan el Anda una partida. y la excitotoxicidad, ¿Ah? algo tóxico, excitable. ¿A qué se refería con excitotoxicidad? El ambiente a nivel del tejido, producto del daño, hace que los neurotransmisores, sobre todo los que son quizás más de origen, quizás hidrogenial, etc., aumenten la toxicidad o el pH del entorno. Entonces, producto del mismo, son las mismas elementos que nos permiten la comunicación, pero cuando hay un daño, se exacerban estos elementos y hacen que el entorno no sea viable y el pH se nos vaya a la vez. Y todo eso produce un choque espinal. ¿Cómo lo vamos a conocer como choque espinal? Es cuando hay una pérdida de la función motora y sensitiva por debajo de la lesión. El choque, el término de choque es completo, pero vamos a tener déficit en algunos lugares, otros vamos a tener quizás déficit más motores, otros más sensitivos u otros totales. ¿Sí? Pero lo más común es que sea algo más motor y lo sensitivo a veces no es tan complejo, pero casi siempre el choque espinal está presente. ¿Sí? No producto, insisto, del daño, que también es un daño estructural, pero cuando tenemos problemas en la irrigación, edema, ¿el edema para qué funciona? ¿Para qué cuerpo se edematosa? ¿O se edematiza? Porque esto cuando se golpea se hincha. El sector. Levanta la mano. Tiene la mano así. Inflamación. ¿Por qué es hinchosa la mano? Digo, lo lesionó. Ah, ya. ¿Cómo Oye, inflamar va? la inflamación, ¿qué cosa quiere prevenir? Que usted no siga moviendo el segmento. ¿Y qué hizo el moral? ¿O cuál es la próxima? ¿Ya? Lo tengo fichado, está por ahí, si lo ven, lo vi en redes sociales, tiene que estar ahí. Por eso no es bueno que tengan a los profes ahí mirando cuestiones. Tengo vigilia. ¿Ya? Pero por ejemplo, ustedes se guinzan el tobillo y ahí tienen el acento tobillo y hacen la prueba de la fobia, ¿se acuerdan de esa biología? Sí. La fobia y cuántos segundos se devuelve y está el dedo ahí y no cambió y el edema es gigante. Lo más seguro es que esa zona tiene que mantenerse estabilizada de alguna forma para poder reparar los tejidos. Por eso tomar antiinflamatorios producto de una lesión de inmediato no es lo ideal. Usted tiene que mantener ese edema dentro de parámetros normales o esos factores de inflamación tienen que estar ahí para recuperar el tejido. No quiero ser de los que ustedes vayan, se quiso tomar, toma un ibuprofeno, algunos son más blancos, ketoprofeno, tienen acceso a cosas más duras también, diclofenac. Ojalá no sea de los que estén en esa situación. ¿Ya? Por favor, por último, hielito, el más fisiológico y el más fisioterapéutico. O el FIS, o el PRICE, no sé cómo lo están aprendiendo ahora. Pero ahora se llama Pisaniot, es más largo. Y hay otro más que no me acuerdo yo porque es una sigla enorme. Pero el paciente tiene que estar con el pie en elevación, todo eso. ¿Ya? Pero el edema lo que provoca es aumentar la presión dentro del lugar para que el tejido se recupere, pero cuando la presión es excesiva, daña más que lo que protege. Por eso hay que mantener ese edema controlado. Si vemos acá, estimados colegas, es todo lo que ocurre a nivel fisiológico. Perfusión tisular inadecuada, que en palabras sencillas sería perfusión tisular inadecuada sería isquemia, bajo o déficit de irrigación sanguínea en los tejidos, vasoespasmo secundario a un trauma. Cuando
¿Quién hace vasodilatación? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen capas, Sí. como dijo el Chuck, ¿ya? Tienen capas. ¿Cómo se llama la capa más interna de la arteria o de Endotelio. los vasos sanguíneos? La íntima. La segunda capa, ¿cómo se llama? Muscular. La más externa, la adventicia. ¿Por qué recordamos eso? Porque la capa muscular va a ser la que permita que el vaso sanguíneo o se dilate o se contraiga, dependiendo de la situación. ¿Sí? Si hay mucha irrigación, trata de relajarse un poco y así tiene respuestas autonómicas para aumentar la presión, bajar la presión, etc. Cuando hay un daño, cuando hay un shock, lo que hace es un vasospasmo. ¿Qué es lo que quiere evitar? Una hemorragia. Achica el lumen para que no haya tanta sangre. Pero al achicar el lumen aumenta la presión. Entonces ahí tenemos un daño quizá un poquito mayor. Neurotransmisores excitatorios que pueden generar lo que hablamos de la excitotoxicidad. Incremento del calcio intracelular para que esto puede dañar los tejidos, enzimas líticas, pasamos de un metabolismo aeróbico, anaeróbico, etcétera, lo que puede aumentar la acumulación de lactato. O sea, desde el punto de vista fisiológico hay mucho daño, sobre todo esto, de isquemia y hipoxia, debido al déficit de oxígeno a los tejidos. ¿Ya? La poca irrigación y la poca oxigenación del tejido va a hacer que todo el entorno favorezca esta destrucción del tejido. Por lo tanto, el kinesiólogo obviamente va a tener elementos que van a manejar ese cuadro, pero por favor, esto, prevención. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver la prevención en sí del daño tisular, pero esto igual importa al momento de los objetivos kinesiólogos. Si hay hipotensión, hipoxia, fiebre e inflamación, hay que tratar de controlarlos. La hipotensión, ¿qué es lo que es? Disminución de la presión arterial. Hipotensión, hipertensión. ¿Cuánto es lo normal en una presión arterial? 120/80. Entonces te va a poner en práctica cuando nunca le tomas la presión al paciente, le pongo 120/80. El paciente está No, así. de ¿Cuándo hablamos de una hipertensión? 129. Si ustedes se tomaron la presión 129 ¿son sistólica. hipertensos? 90 diastólica. Si le dio 150 hoy día, ¿son hipertensos? Si ayer le dio 150, hoy día de nuevo también, ¿puede ser hipertenso? Sí. Ya tienen que tratar de ver eso porque hay jóvenes que tienen hipertensión y no se dan cuenta. La hipoxia, ya dijimos, falta de oxígeno en los tejidos. ¿Qué es lo que es la fiebre? Ya, solamente eso. Exactamente, tienen que saber la diferencia entre un cuadro sanguíneo y la fiebre. La fiebre es un aumento de la temperatura. ¿Por qué el cuerpo aumenta la temperatura de la zona? Para combatir la infección. Algún patógeno lo trata de controlar, a veces se le pasa la mano y tenemos inflamación y también tenemos una fiebre que no se puede controlar. Y la inflamación siempre el kinesiólogo la tiene que ver como un mecanismo protector que va a favorecer en este caso la recuperación tisular en periodos tempranos de la lesión. Cuando la inflamación se vuelve crónica, compleja. ¿Sí? ¿Alguien de acá tiene alguna lesión inflamatoria crónica? ¿Se mira y se le inflama algo? Producto de que no tienen daño. ¿Ya? Pero hay pacientes que tienen esguinces complejos, pacientes que tienen lesiones complicadas, que la inflamación se mantiene y lamentablemente después pasan a tener farmacología como los corticoides para poder mantener esa inflamación controlada, que no es la mejor. ¿Ya? Pero es lo único que tenemos nosotros ahora como seres humanos, como mecanismo para controlar esa inflamación que no tiene un origen. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ya? Siempre el diagnóstico quizás lo hace el médico, pero debemos tener que observar cómo fue el accidente, si el paciente estaba con casos de alcohol o algún psicoactivo, porque muchas veces producto de, no sé, no voy a decir que son, no, empecé con otra universidad estatal, ¿ya? Viene un compañero pero me quedó así, pero mal, apagó tele, ¿ya? Mal. Y usted se lo lleva a la casa porque es un amigo responsable. Pero usted en ese momento va y lamentablemente impactó, chocó porque se le puso un árbol. Y vienen todos y usted se para y sale porque no fue tan alto el impacto, pero está su compañera atrás y lo van a sacar, uy, tuvo una lesión porque no responde a lo sensible, no tiene movimiento en el cuerpo y es porque el paciente está pisando cosas ya que podrían inhibir su conducta. Por eso hay que tratar de ver cómo el contexto, ¿sí? Vamos a ver también
si ustedes conocen si el paciente tiene algún cuadro patológico medicamentoso, alguna alergia que lo haya inhibido, ¿quiénes de acá toman, no sé, algún antialérgico? Loratadina. ¿Ya? ¿Y no la va a dar? ¿No? ¿Ven la clorfenamina y ya se están durmiendo? Ni siquiera se la toman, ya están así muriendo. Algún elemento que puede ser también un psicoactivo. ¿Ya? Sertralina, que muchos adultos están tomando la sertralina. ¿Saben para qué la sertralina? Para la felicidad. Los que tienen quizás cuadros depresivos están con sertralina. Inhiben también el cuadro y en la personalidad de la persona tenemos muchas complicaciones. Pero si el paciente tiene parestesias, parecias, ¿cuál es la diferencia? Parestesia, déficit de sensibilidad. Parestesia de sensibilidad parece Sensibilidad, fuerza. Fuerza. No se olviden de eso. ¿Ya? Paciente tiene alteración a la sensibilidad, a la fuerza, complicaciones con el esfínter o el mismo priapismo que tiene que ver con el control de esfínteres. También hay que tener cuidado. ¿Ya? Muchos de los pacientes, como vimos en el video, después de la lesión quedan con problemas vesicales y tienen que usar catéter. Tienen cateterismo para poder miccionar, etc. Y si hay algún elemento externo que también puede generar alguna lesión más central, también hay que vigilar. ¿Qué les vamos a recomendar? Obviamente, que usted como kinesiólogo pueda manejar la pauta que ya dimos la vez anterior, que es el ABCD. Esta es ALS, o el Advanced Trauma Life Support. Es un curso. Este curso lo puedo tomar como kinesiólogo, sí lo puedo tomar como kinesiólogo. ¿Para qué me sirve? Para poder tener una valoración de la urgencia rápidamente de cómo está la vía aérea y la respiración, la parte de la circulación, como dicen acá, ¿qué es lo que es esto de acá? Disability. ¿Cómo anda en inglés? Inhabilidad. Very bad, very good. Como inhabilidad, ¿no? Inhabilidad, ¿no? Comportamiento Oscar, y la exposición al es inhabilidad, ¿no? Entonces, Disability, o como disability. ustedes, cuando tengan la oportunidad, chicos, y si necesitan tener un currículum que los vaya diferenciando, Discapacidad. yo haría esto. ¿Ya? Igual me gusta el área de urgencia y todo, pero yo creo que tiene que ir a alguien más joven, que tenga la columna sana para poder hacer cosas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de este? Se lo comenté la vez anterior. Estos cursos son con duración. Uno se certifica por 1 año, por 2 años, y no es sencillo. Son algunos bastante difíciles porque tienen una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, con ChatGPT la pueden pasar. La parte práctica es donde estamos complicando, porque a veces no tienen mucho conocimiento y lamentablemente el kine no se forma para atender trauma o urgencia. Por eso en este curso lo hacen mucho los del color de las sillas. ¿Ya? Acaparan todos los cupos. Cuando ven un kine, como que, y uno le baja el moño y está ahí haciendo el RCP con la canción que usted quiera. Ahora está la de la K-pop, ¿sí? Para que las personas se me hinchando con la canción. Pero muy rápido, o sea, ya le van a dar una taquicardia al paciente si están ahí. Tienen que bajar un poquito más. Háganlo, se lo recomiendo porque así usted va a tener quizá una diferenciación como tiene de urgencia. ¿Saben hacer eso? ¿Saben tomar signos vitales? Por supuesto. ¿Saben entrar a banda? ¿Sí saben? Presión arterial. Parámetros normales, ya le dijeron, 120-80. Sobre 140, bajo 90, hipotensión. El pulso, ¿cuánto es lo normal? 60, 90. 60-90. Bajo 100, ¿cómo se llama esto? Bajo 100. ¿Cómo 100? Sobre 100. Ah, taquicardia. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. Taquicardia. Bajo 50. Bradicardia. Y entre 60 y 90. Normocardia. Y normocárdico con eucárdico. Y aquí sí casi se la sabe. Frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? 16 a 20. Sobre 12 a 20, o cuál es lo ideal de un paciente. 16 a 20. Bajo estos 12, ¿cómo se llama eso? Bradipnea. Bien, y sobre los 20, Taquipnea. taquipnea. Y dentro de los rangos normales,
Si ustedes no le van a pedir pacientes con el pulso acelerado, ¿no? Taquicárdico, hemorrágico, como sea. Exploración vertebral y examen neurológico. ¿Ya? La exploración vertebral tiene que ver quizás si el paciente está alineado, si ven alguna complicación en la perfusión. Pero hay que ver si el paciente presenta o no presenta algún signo en el momento y se acompaña con elaboración neurológica de fuerza. ¿Qué escala ocupan acá? MRC. Muy bien. Reflejos, 6. sensibilidad. Martí. Las pruebas de sensibilidad superficial o profunda. No va a estar usted, ahí como un poquito ético, en un accidente le va a estar dibujando un triángulo en la mano. ¿Qué está evaluando ahí usted si hace un triángulo en la mano? ¿Qué sensibilidad es? Ah, la grafestesia. La mixta. Mixta. Grafestesia. El paciente no tiene grafestesia y está sangrando. No, ¿qué es el momento? Pero para ver las secuelas sí. Y la función autonómica tiene que ver si hay alguna lesión a nivel del sistema nervioso central y obviamente la autónoma. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber si hay reflejos o no hay reflejos presentes? Por ejemplo, la migracia y la meiosis. ¿Y usted sabe para qué le sirve? ¿Qué parque renal estamos evaluando? El tercero. ¿Tercero no? Cuando le pongo la luna en el ojo al paciente, ¿qué parque renal se está evaluando? El tercero. ¿Ya? El motor neuronal común en el iris. Si el paciente yo le coloco la luz y está con una midriasis, que es la dilatación presente, y no hay cambios, lo más seguro es que haya compromiso de conciencia. Y también hay alguna complicación autónoma. El velo del paladar, el reflejo de la náusea, cualquier reflejo vagal podría dar información, ¿sí? Para poder tener eso claro. Les presento la ASI. Esta es la escala que ocupamos los kinesios para poder saber cómo está la progresión o el daño del nuevo usuario y entender cómo está la manifestación, si es una lesión completa, incompleta, etc. La usamos como referencia, pero casi siempre la ocupa el médico para poder dar el diagnóstico. Y esa la ocupa para poder saber si es una lesión completa o parcialmente con el daño, etc. Si se fijan, va desde la parte motora y la parte sensorial, ven el lado derecho, right, y el lado izquierdo, left. En donde vamos a utilizar esa escala. ¿Cuál será? ¿Cuál? Escala de daños. Para evaluar todo el esquema de la médula en sí. ¿Sí? Entonces, le van a pedir por cada segmento que ustedes tengan los movimientos relacionados a, ya sea flexión de codo, a nivel C5-C6, en este caso, no sé, mover el hombro, empezar a bajar, flexión de cadera, etc. Todas, ustedes ya saben que cada raíz nerviosa, cada raíz motora tiene un movimiento y tiene un dermatoma. En donde acá, si se fijan, estamos viendo qué escala sería o qué parte de escala sería. 0, ausente, 1 está bajo la sensibilidad y 2 estaría normal. ¿A qué escala le recuerdan? A un 6, pero ya no pensando en reflejo, sino en sensibilidad. ¿Ya? Es por eso una adecuación, donde todo es normal y vamos sumando. En donde tengamos los puntos, ¿sí? Mientras más puntos tenga el paciente, mucho mejor. ¿Sí? Si completamos acá los 50 puntos del lado derecho e izquierdo de la parte motora, darían 100. Lo mismo para la parte del lado derecho e izquierdo, vamos sumando. Y tenemos nosotros niveles que van a representarse de esta manera, en estas escalas. En un nivel A, B, C, D, o como aparece ahí, la E. En donde la A es que el paciente tiene una lesión completa, el puntaje es muy bajo en Asia y lamentablemente vamos a tener complicaciones tanto sensitivas como motoras a nivel de S4 y S5, o sea, casi completo, a un nivel máximo. Y de ahí, si se fijan, vamos viendo categorizaciones como sensitiva incompleta, motor incompleta, la motor incompleta acá, pero va a depender del segmento. Acá estamos viendo que el nivel neurológico es mayor, ¿ya? Y la clasificación muscular no alcanza a tener quizás las valoraciones más altas. Y lo normal es que tengamos acá ninguna alteración sensibilidad motora. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es que acá hay más compromiso motor y acá quizás tenemos fuerza a nivel 3, ¿sí? En algunos segmentos. ¿Se aplica? Sí, se aplica, pero lo ocuparía yo si ustedes se especializan en esta área. ¿Ya? Como urgencia quizás no tanto. Como les comentaba, esto lo ocupan más los médicos para poder clasificar y después sacar acá el diagnóstico. Pero es bueno que usted sepa, y no es nada de otro mundo, porque usted sabe evaluar todos los músculos, lo único que
quizás faltaría asociar el movimiento a cada raíz. Solo eso. ¿Ya? Algunos quizás todavía tienen ciertas confusiones, pero por lo que he visto se maneja muy bien en la parte sensitiva, se maneja muy bien en los dermatomas la mayoría, y también en los miotomas. Así que esta escala la podrían aplicar sin ningún tipo de complicación. Y según lo recuerdo, me queda una sola más, que es el tratamiento kinésico. Aprovechando, es en relación a lo que vamos a ver ahora, necesito que vayan practicando algo. ¿Ya? Lo hemos visto de forma bastante general, pero ahora sí necesito que vayan practicando cómo van a interactuar con el usuario. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema? No todos. Se presentaba, algunos preguntaban el nombre del usuario como para asegurarse que era la persona que tenían que atender. ¿No? Si hubiera tenido más de una persona ahí, hubieran tenido complicaciones. Pero, ¿qué me faltó? Es ese espacio que hay entre lo que usted sabe y lo que va a hacer y explicárselo al paciente. Es que voy a hacer una evaluación de una fuerza. ¿Se puede contar? Y el paciente dice, te voy a ver. O, mire, quiero hacer una evaluación en su piernita, vamos a aplicar un estímulo chiquitito y lo minimicen también. ¿Ya? La idea es explicar de forma clara, sencilla, cómo está, lo saludo, mire, soy el especialista, y lo que quiero hacer es una evaluación muscular de tal lugar, y le voy a dar ciertas indicaciones, se puede poner de lado y se acabó. Algunos se dan vuelta y se ponen nerviosos, se entiende que están aprendiendo, pero ya son cosas que se tienen que ir puliendo sí o sí de aquí a ¿cuántos meses nos quedan para su primera práctica? ¿3 meses? Y no estoy pidiendo que cambien la personalidad, cada uno tiene su personalidad, unos son más enojadores, otros son más tranquilos, pero eso no quita que usted diga, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer esta evaluación de la sensibilidad. ¿Ya? Y le preguntas, ¿qué es la sensibilidad? Y queda mal. Yo no lo quise interrumpir en ningún momento cuando estaban interactuando con el usuario para que, en este caso, la persona que estaba ahí de paciente no sintiera esa complicación. Ya volviera con ustedes como que estaban más nerviosos, sino que el posterior, que después la retroalimentación. Entonces, igual lo voy a citar, lo más seguro en un horario fuera de, porque no vamos a alcanzar a hacerlo en un laboratorio. Pero tal día les voy a decir que vayan a ver su nota del práctico y les voy a hacer la retroalimentación a cada uno. Tengo todo anotado, así que ahí vamos a poder mejorar algunos aspectos. Que sí o sí ojalá puedan superar en el segundo, que tiene que ver con pacientes de alguna de estas patologías que vamos a ver ahora. Por eso es importante que ustedes vean estas vivencias cortitas, no se va a hacer muy demasiado largo, pero creo que veamos solo lo que me pasa. Ya más o menos tenemos como 5 años con el canal, ¿ok? Y en esos 5 años, créanme que me han pedido fisioterapeutas que les grabe yo mi información, pero dije, no, hasta que grabe a Marco y grabe a casa. Entonces, bueno, ok, ¿cómo me piden? Oye, que la intención de este video es pues para las personas que conocen a una persona o ellos mismos están pasando por algún paciente con lesión medular. Arráncate. No, gracias, oye. Y aparte el tema de lesión medular para mí es algo que me apasiona y no sé si sabías, pero yo me dedico mucho a la parte neurológica. Pero de hecho empecé, como me apasionó el neurológico, como un lesionado medular. Todo empezó hace más de 20 años. Trabajaba yo en una clínica del sector salud y atendía a un grupo de lesionados medulares donde llegaban y nos ponían a hacer ejercicios con los brazos, un puede terapia convencional. Y en ese caso era un maravilloso, por ahí de julio más o menos, aquí en Guadalajara iba por esas fechas, y solamente llegó una paciente de todo el grupo. Y pues llegó la silla de ruedas, se pasa la colchoneta, esperamos que llegue alguien más, la llegó y digo, bueno, ¿quieres hacer los ejercicios? Pues vamos. Pero como estábamos uno a uno, pues tenía la posibilidad de ponerme con ella y la verdad es que con poca experiencia yo de manejo neurológico empecé a hacer lo que todos hacemos, movilizaciones. Empecé a movilizar una pierna, luego a movilizar la otra, hasta que de repente, Que es lo que hacía siempre con todos los pacientes. de hecho ni siquiera llegamos a eso, porque lo que hacía yo era pararme enfrente, que estaban todos en la colchoneta y yo decía manos arriba, manos abajo, al frente, agarrar unas pesas, manos por un lado, para el otro. Ese día, al tener la posibilidad de estar uno a uno, cuando doblé la pierna, se me ocurrió decirle, empújame. Y la chica me empujó, movió
shock porque la chica no se veía mover, pero se estaba moviendo. Pero ella no alcanzaba a percibir lo que estaba pasando. Para hacerte una historia larga, muy corta, empezamos a trabajar muy específico con ella, con las herramientas que teníamos en ese momento y con la lógica de que si podía mover algo, que lo moviera más. Y la chica pudo volver a caminar, nunca recuperó la sensibilidad, porque tenía lo que se llama síndrome de cordón posterior. Ella tiene la capacidad de mover, porque la médula espinal mueve por una parte, pero siente por otra parte. Entonces sí podía mover, pero no sentía. Y como no sentía, pues no tenía la capacidad, la intención de movimiento, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con los sordomudos. Una persona que es sordomuda tiene toda la capacidad perfecta para hablar, pero no habla porque no sabe qué repetir, ¿no? En este caso con esta chica pasa algo similar. Y a mí el shock tan fuerte fue que ya había pasado por un neurocirujano, por un médico de rehabilitación, por muchas terapias y ninguno nos habíamos preocupado por ver si realmente se puede mover. A partir de ahí, yo intenté dedicarme a buscar lo mejor para las personas que han tenido este tipo de accidentes y este tipo de condición de vida. Porque una persona con lesión medular no está enferma. Está enferma si tiene diarrea, si tiene infección, si tiene algún otro tipo de cosas. Pero la condición de la lesión de la médula espinal viene a afectar todos los ámbitos de vida de la persona y hay que hacer una nueva estructura en su forma de vida. Pues a partir de ahí fue lo que me marcó mucho mi población y por eso tengo mucha afinidad con las personas con lesión medular. Gracias a esta chica que pudo caminar, y era algo muy chistoso porque podía caminar si había luz. Si estaba oscuro ya no podía caminar porque no tenía una retroalimentación, no podía ver el piso. Necesitaba ver para ver porque no sentía, exactamente. Mira, para platicarte un poco de la lesión medular, nuestro cuerpo se mueve por medio de impulsos eléctricos. El cerebro los activa. Esa parte del video me interesa bastante. Lo demás, si quieren verlo, igual es como lo mismo que hemos visto en la clase, pero explicado en una palabra más sencilla. Es que la realidad del kinesiólogo no solamente que usted va a rehabilitar alguna función. Si usted ya tiene el parámetro de fuerza, sensibilidad, usted va a buscar herramientas para fortalecer ese músculo, para estimular esa sensibilidad, que no son herramientas que usted va a tener que descubrir. No, usted si ven que le falta sensibilidad técnica, aplicamos estímulos hasta que ojalá se puedan retomar algunas conexiones. Y la parte motora, ¿para qué decir? Pues usted sabe que le falta, no sé, flexiones de rodilla, abductores de cadera, algo se le va a ocurrir porque usted sabe que el músculo hace esto y esto, y no necesita hacer un curso de nuevo porque usted ya pasó por tantos ramos que le hablaban de que la rodilla hace esto y la cadera hace esto. Lo que tiene que recordar son los parámetros, más que nada fisiológicos de la abducción, de la flexión, etc. Pero va más allá. La historia que cuenta es para que se den cuenta que muchos médicos u otros profesionales que no quizás tengan tanta afinidad con el neuro, le dicen, ¿saben qué? Tú no te vas a poder mover, vas a tener que aprender a vivir en silla de ruedas, y el paciente se le cree de tal manera que dice, ya, ¿para qué voy a intentar hacer cosas? Pasan a un kinesiólogo que hacía lo que hacía el colega al principio. Esto no sirve, yo trabajo con lo que sí sirve. Es una visión que es más general, y sin desmerecer, la MTV es la que lo salva todo en el hospital, porque dice, oh, paciente, ¿qué va a hacer? Lo voy a mover. Ya, es una herramienta básica, válida, pero hay más cosas. Si usted se maneja en el área, le gusta el área neurológica, tienes herramientas adicionales, como por ejemplo el tema de, hay una metodología que es para evaluar la parte y estimular la sensibilidad que se llama Perfecto. Genial, pero hay que certificarse. ¿Ya? Para estimular la musculatura desde nuestros parámetros de movimiento normal, sabiendo lo que es normal y también la alineación del concepto, hay que certificarse también. Es bastante complejo, sobre todo los que estamos fuera de regiones céntricas, es poder especificarse o poder especializarse. Pero no quiere decir que no lo puedan hacer. ¿Ya? ¿Por qué también les comento esto? Porque tengo un colega que hicimos el nuevo juntos, que él fue capitán, director técnico de la selección chilena de quad rugby se habla. ¿Y ustedes creen que como director técnico kinesiólogo qué es lo que tienen que hacer? Aparte de solamente la habilitación. Todo, desde ayudar a los usuarios a poder movilizarse y hacer todo lo que tiene que hacer el deporte, hasta hacer cateterismo, que es poder ayudarlo a que hagan pipí. Entonces nadie te prepara a ti para poder meter un catéter y empezar a hacer el movimiento para que el deportista pueda ayudar. Entonces las realidades son bastante diferentes, chicos. Tomen las experiencias de donde salgan, y por eso quería conectar la actividad del día sábado. Les va a permitir tener mucha empatía con los usuarios que utilicen silla de ruedas, los que vayan a trabajar esta semana en el gimnasio mayor en la mañana. ¿Sí? Próxima semana vamos a seguir viendo algunas patologías.
Pero me interesa que en el laboratorio sí o sí, chicos, vayan leyendo lo que es accidente cerebrovascular. Esta semana el control es bastante relajado, pero ya la próxima semana se vuelve un poquito más complejo porque es la misma materia, no voy a cambiar nada. Pero lo que estamos viendo es las fases de la rehabilitación.